Ya, entonces vamos a comenzar de inmediato con la pauta del control de entrada de la clase número 11. ¿Ok? Entonces, vamos viendo. Dice, el problema del control de entrada dice la suma de tres números consecutivos que están en progresión geométrica. Lo primero que yo les sugiero, cada vez que ustedes vayan a un enunciado, al tiro marquen cuando dice que, esperen, que hoy estoy, perdón, no alcancé ahora sí que sí, a bloquear mi estornudo. Oh, perdón. Marquen, por ejemplo, dice están en progresión geométrica, al tiro ustedes marcan de forma tal de que puedan reconocer, primero, ubicarse en qué tipo de progresión están trabajando y por lo tanto qué tipo de fórmulas van a utilizar, ¿ya? Dice, la suma de tres números consecutivos están en progresión geométrica es 25.260. Tenemos tres números consecutivos, o sea, si están en progresión geométrica, se supone que ustedes saben que un número, el ASUN 1, por ejemplo, lo podemos llamar A, ¿no es cierto? Si consideramos este número como el primero, el siguiente es A por R, ¿no es cierto? Y el siguiente es A por R cuadrado, ¿ya? Como son, dice, tres números consecutivos, en particular podríamos tomar estos tres números, ¿ya? Que están acá, y vamos a escribir la información inicial. Dice que la suma de los tres números consecutivos es 25.260, o sea que A más A por R cuadrado nos da 25.260. Si ustedes se fijan acá, podríamos factorizar por A, ¿no es cierto? Entonces nos queda A factor de esto que está acá, igual a esta cifra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una ecuación donde aparece el A y el R. Entonces de aquí, por ejemplo, podríamos factorizar por el A, perdón, despejar el A, y nos queda que A va a ser igual a este número, partido por 1 más R cuadrado, que es lo que aparece acá al lado. ¿Ok? ¿Ya? Después, dice, si el primero se multiplica por 10, entonces tomamos el primero que es este, lo multiplicamos por 10, y el último se divide por 40 tercios, tomamos el último que es este, y lo dividimos por 40 tercios, fíjense que AR cuadrado partido por 40 tercios, el 40 tercios que está en el denominador se da vuelta, ¿no es cierto? Y nos queda 3 sobre 40, ¿sí? Entonces nos queda 3 sobre 40 por AR cuadrado. Entonces dice que cuando hacemos eso resulta una progresión aritmética. O sea, lo que estamos diciendo, que ahora estos números, estos tres números están en progresión aritmética. ¿Qué significa que tres números estén en progresión aritmética, que sean consecutivos? Significa que si uno toma uno y le resta el anterior, eso va a ser igual a la diferencia de. Y uno, a ver, por ejemplo, pensemos en esto, el 3, el 5 y el 7. Estos números están en progresión aritmética. ¿Por qué? Porque 5 menos 3 es lo mismo que tengamos 7 menos 5, ¿cierto? 5 menos 3, 2, y 7 menos 5 es 2. La diferencia en esta progresión que les estoy dando de ejemplo, la diferencia es 2. Esta es sería el D. Este es como un paréntesis. No tiene que ver directamente con el ejercicio. ¿Ya? Entonces, así uno reconoce cuando un conjunto de números están en progresión aritmética. Si uno toma un número y le resta el anterior, y uno toma otro número y le resta el que está justo antes. Y se tiene que mantener, ser el mismo número. Si estos números son distintos, significa que estos números no están en progresión aritmética. ¿Ok? Bien, entonces volvamos a nuestro problema. Después de haber hecho eso que nos dicen, nos quedaron estos tres números y nos dicen que forman una progresión aritmética. Entonces uno al tiro dice, ¿qué significa que estos sean tres cifras en progresión aritmética? Que si tomamos este término, le restamos el justo anterior, tiene que dar lo mismo que tomar este otro término y restarle justo el anterior. ¿Se fijan? ¿Ya? Teniendo esto que está acá, si ustedes observan, también es una ecuación donde en el fondo podemos factorizar por A,
factor de esto que está acá igual a 0, ¿no es cierto? Pasando todo para el otro lado. ¿Sí? Fíjense, nos queda, al pasar para acá, a ver, miren, fíjense que lo que hicimos fue tomar esto y pasarlo al otro lado. Nos quedó 3 sobre 40 AR cuadrado, menos AR, menos AR, menos AR, menos AR, nos quedarían menos 2AR. Y menos 10A, pasándolo para allá, se convirtió en 10A. Entonces, después, ¿qué hicimos? Factorizamos por A. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué cosa es el A? El A, ya lo teníamos acá, es este numerito, 25.260, dividido por esto. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cuándo esto es igual a 0? Cuando esto es 0, pero fíjense que este factor nunca es 0, ¿no es cierto? Porque es una fracción, y lo de arriba ya sabemos que es un número que no es 0, por lo tanto este factor no es 0. Por lo tanto, necesariamente esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que resolver esta ecuación de segundo grado igual a 0. Resolver esa ecuación de segundo grado, obviamente, es lo mismo que resolver esta que está acá, ¿no es cierto? Porque multiplicamos, tenemos esta ecuación, voy a escribirla más arriba, acá arriba la voy a escribir. La voy a escribir acá arriba. Nos va a quedar 3 sobre 40, r cuadrado menos 2r más 10 igual a 0. Si multiplicamos todo por, 40, ya no me dejo escribir. Al multiplicar toda esta ecuación por 40, nos va a dar, por 40, nos va a dar 3r cuadrado menos 80r más 400. ¿Se fijan al multiplicar esto por 40? ¿Ya? O sea, nos queda esta ecuación que está acá abajo. Y esta ecuación simplemente la resolvemos usando la fórmula de la ecuación de segundo grado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y nos va a quedar, nos van a dar dos, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Nos van a dar dos posibles valores de R, el 20 y el 20 tercios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar los dos casos. Si R vale 20, nosotros acordémonos que teníamos que el A era 25.260 partido por 1 más R cuadrado. Entonces tomamos primero el R igual a 20, lo vamos a poner acá abajo, y nos va a dar el valor de A igual a 60. Por lo tanto, si R vale 20, A vale 60, y los números que nos están pidiendo sería el A por R, que sería 60 por 20, y el A por R cuadrado, que sería el 24.000. Y este sería el primer conjunto de números que cumplen las condiciones del problema. ¿De acuerdo? Después, la segunda posibilidad es que el R valga 20 tercios. Valga, 20 tercios, que el valor de R sea 20 tercios. Por lo tanto, si R es 20 tercios, de nuevo, tomamos esta ecuación y en vez del R ponemos el 20 tercios, esto es cálculo algebraico nomás, y nos da este numerito. Por lo tanto, el primer valor va a ser el A, que es este, el A por el R, que nos da este número, y el A por R cuadrado, que nos da este otro número. Es feo, pero es igual de válido que el anterior, digamos, porque cumple con las condiciones dadas. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Y después, ¿qué cosa? A ver, ¿qué se pregunta? Ya, si el enunciado consistente, calcular la suma de los 5 primeros términos de esta progresión geométrica. Entonces, vamos a tener primero esta progresión geométrica. Si estamos con esta progresión geométrica, la suma de los primeros 5 términos, acuérdense que la fórmula, cuando estamos en una progresión geométrica, es S sub n, S sub n igual a por R elevado a n menos 1 partido por R menos 1, ¿cierto? Esta fórmula representa la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica. Por lo tanto, en el primer caso, o sea, cuando R vale 20 y A vale 60, vamos a tener el A, que es 60, el R es 20 elevado a 5, ¿se fijan? Menos 1 partido por 20 menos 1, que nos da este valor. ¿Ok? Y en el segundo caso lo mismo, con la diferencia que el A ahora es este, y el R es 20 partido por 3. Entonces reemplazamos el A, lo ponemos acá,
que ese que está ahí, por el R elevado a 5 menos 1 partido por el R menos 1 y nos da este otro valor. Entonces en el fondo tendría dos posibles respuestas dependiendo si usamos esta progresión geométrica o usamos esta otra progresión geométrica. ¿Se entendió, estimados? ¿Sí? Ya. No me responden, así que asumo que sí. Entonces volvamos de nuevo a donde teníamos nuestro ¿cómo se llama? Acá. Y ahora vamos al control de salida. Ya. Bien. Ahora, vamos a ver el control de salida. Seguimos con progresiones. Tenemos, en un curso de álgebra clásica, el estudiante Leonel se propuso aprobarlo a la primera, por lo cual se propone estudiar una cantidad de ejercicios en 20 días. Si el cuarto día se propone estudiar 20 ejercicios, el cuarto día va a estudiar 20 ejercicios, y el 15º día se propone estudiar 10 ejercicios, suponiendo que se trata de una progresión geométrica. Entonces aquí nosotros subrayamos inmediatamente para saber que tenemos que trabajar con las fórmulas de la geométrica. O sea, la cantidad de ejercicios que el joven Leonel va a estudiar por día obedecen a una progresión geométrica, determinar el número de ejercicios que se propone estudiar el primer día, el último día, y la totalidad de ejercicios que va a ser en los 20 días, o sea, en el fondo es S sub 20. Entonces, siempre que estamos frente a una progresión aritmética, geométrica, uno tiene que visualizar primero la información que le entrega. Y después, si estamos en el caso como este caso, que es geométrica, tenemos que encontrar el A y el R. Entonces, por ejemplo, como es una progresión geométrica, dice que el cuarto día se propone estudiar 20, o sea, A sub 4 vale 20. Pero ¿qué cosa es A sub 4? Acordémonos que en una progresión geométrica A sub n es A sub 1 multiplicado por R elevado a n menos 1, ¿cierto? Eso es lo que nos da el término enésimo de una progresión geométrica. Entonces, A sub 4 va a ser el A sub 1 por R elevado a 3. ¿Se fijan? A sub 1 por R elevado a 3 nos dicen que es 20. Después, el 15º día, cuando hablamos del 15º día, es A sub 15. A sub 15, ¿qué sería? Sería A sub 1 por R elevado a 14. Y ahí nos dicen que es 10. Teniendo estas dos ecuaciones, nosotros podríamos fácilmente empezar a resolver para poder encontrar el A sub 1 y el R. Entonces, por ejemplo, si tomamos este y la dividimos por esta que está acá arriba, fíjense, nos va a quedar A sub 1 R a la 14 dividido por A sub 1 R al cubo. Se van los A sub 1 y nos queda 14 menos 3, 11. Por lo tanto, nos va a quedar R elevado a 11 igual a 10. 10 partido por 20, y 10 partido por 20 es un medio, ¿cierto? Por lo tanto, R elevado a 11 es un medio. Luego, R va a ser la raíz onceava de un medio. Y uno puede, usando calculadora, nos queda este valor que está acá. Este es el valor aproximado de R, y por lo tanto, el A, fíjense, si tomamos este R, si tomamos este R que aparece ahí, considerando ese R, reemplazamos acá, por ejemplo, acá en esta fórmula, ¿se fijan? Si reemplazamos acá en esta fórmula, nos va a quedar, dejé de compartir pantalla, parece, algo hice mal, algo hice raro. Ya, ahí. Si tenemos este R, simplemente lo reemplazamos, por ejemplo, acá, en vez del R ponemos ese numerito al cubo, nos va a quedar que A sub 1 va a ser 20 dividido por ese número al cubo. O sea que el A sub 1 va a ser ese valor. Luego tenemos el A sub 1 y tenemos el R. ¿Ya? Entonces ahora con esa información podemos responder todo lo que nos pregunten, teniendo el R, y teniendo el valor de A. Entonces,
dice, el primer día, la respuesta a la pregunta número 1 es el primer día. El primer día, obviamente, ¿qué detalle importante hay que considerar acá? Cada vez que nosotros enfrentemos un problema con enunciado, tenemos que preocuparnos que la respuesta sea coherente al enunciado. O sea, es difícil, muy difícil decir que un día el primer día hizo 24,161,78,889 ejercicios, porque uno normalmente hace ejercicios enteros, aunque en realidad a veces uno los deja a la mitad, pero suponiendo que uno enfrenta una cantidad de un número entero de ejercicios y un número natural, porque obviamente una cantidad de ejercicios positivas. ¿Sí? Hoy día hice -2 ejercicios, o sea, iba a ser 2, pero no los hice, una cosa media rara. Entonces tiene que ser un número entero positivo. Por lo tanto, el primer día hizo 24, por eso aproximamos a 24, ¿ya? El primer día hizo 24 ejercicios que corresponde a sub 1. El último día, ¿qué cosa es el último día? Es el día 20, ¿no es cierto? Porque dijo que iba a trabajar 20 días. Entonces, a sub 20 es a sub 1 por R elevado a 19. Y aquí usamos todos los valores, y nos da esto que está acá. Por lo tanto, este valor lo aproximamos a 7 ejercicios, porque es 7, no sé cuánto, ¿ok? Y en los 20 días, se supone que es la totalidad de lo que hizo, por lo tanto es ese sub 20. Y ese sub 20 es a sub 1 por R elevado a 20 menos 1, partido por R menos 1, y aquí reemplazamos nomás calculadora, y nos da 283 ejercicios. ¿Estamos de acuerdo, estimados? ¿Sí? Ya. Ahora nos vamos a ir de nuevo nos vamos a ir a la clase número 12. Si hay alguna pregunta, por favor, interrúmpanme nomás, me hablan o me escriben en el chat, ¿de acuerdo? Ya, vámonos a la clase 12. No cambié la fecha porque en realidad ustedes saben que la numeración de las clases va correlativa. Estamos estamos haciendo las clases que no se hicieron la semana pasada, ya, que esta que está acá. Entonces, vamos a la clase 12 ahora. ¿Se fijan que ahí tienen los ojitos abiertos? Ya. Perdón, lo puse a editar en vez de ver. Ya. Ahora vamos al control de entrada de la clase 12. Este control de entrada tiene que ver con el número combinatorio. Entonces recordemos las definiciones, que son las siguientes. Tenemos el número combinatorio, acuérdense, n sobre k, por definición, esto es el factorial del de arriba, partido por k factorial, multiplicado por n menos k factorial. ¿De acuerdo? Esta es la primera definición, donde ustedes saben que el n factorial es lo mismo que tengamos 1 por 2, por 3, por el anterior al n, que es n menos 1, por el n. O sea, además esto se podría escribir, fíjense que este que está acá es n menos 1 multiplicado por n menos 1 factorial multiplicado por n. O sea, siempre nosotros vamos a poder también descomponer el factorial de un número en el factorial del anterior multiplicado por el n. ¿Ok? Ya. Entonces vamos a observar lo siguiente. Fíjense que en el primer ejercicio dice demostrar que esto que está acá es lo mismo que lo que aparece al otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, para demostrar esto, vamos a partir de un lado y vamos a llegar al otro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué cosa es n más 1 partido por r. Por definición, n más 1 partido por r es el factorial del de arriba, sería n más 1 factorial, partido por el factorial que está abajo, o sea, r factorial, por el factorial de este menos este, o sea, sería n más 1 menos r, n más 1 menos r, ¿de acuerdo? Esta fracción corresponde a este. Menos, aquí es igual n sobre n menos r más 1, de nuevo, el factorial del de arriba, partido por el factorial del de abajo, que ahí está, en distinto orden, pero da lo mismo, el factorial del de abajo, y
multiplicado por el factorial de el de arriba menos el de abajo. Se fijan, n menos r más 1, que nos quedaría n menos n más r menos 1. ¿Se fijan? Se va este con este y nos queda r menos 1. De ahí sale ese r menos 1. ¿Estamos de acuerdo? A ver, revisen hasta ahí para que me digan si estamos ok. ¿Estamos ok? ¿O hay alguna cosa que no se entienda? ¿No? Ya. Y ahora viene lo interesante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos acá es una resta de fracciones. Entonces acuérdense que tenemos que sacar, hay un paso que aquí está comido, digamos, que lo voy a escribir por acá arriba, que es, uno tiene que sacar un mínimo común denominador acá abajo. A ver, pero podemos hacer algo antes. No, vamos a trabajarlo un poquito así. A ver, acá abajo, en el denominador, ¿qué es más grande? Porque tenemos que poner, cuando uno hace una resta de fracciones, acuérdense que uno pone acá en el denominador un término, un número que contiene a este y contiene al otro. ¿Sí? Entonces, vamos a ir por partes. Primero, ¿qué es más grande? ¿R factorial o R menos 1 factorial? ¿Qué número es más grande? ¿R factorial o R menos 1 factorial? ¿Qué número de eso es mayor? ¿Se entiende la pregunta o no? ¿Qué es más grande? ¿5 factorial o 4 factorial? Por ejemplo. 5 factorial o 4 factorial, ¿qué es más grande? Este, ¿no es cierto? Entonces, siempre el n factorial va a ser más grande que el n-1 factorial, ¿cierto? Siempre un número, ¿sí? Estamos todos de acuerdo con esto. Entonces, ¿qué es más grande? ¿R factorial o R-1 factorial? R factorial, ¿no es cierto? R factorial contiene al otro, ¿sí? El más grande entre estos dos, o sea, se supone que uno elige el que contiene a los dos. ¿Ya? Pregunta ahora, ¿qué es más grande? ¿N más 1 menos R o N menos R más 1? ¿O son estas dos cosas iguales? Estos numeritos, ¿son iguales? Son iguales, ¿no es cierto? Porque tenemos el N menos R y más 1 más 1. Están en distinto orden, pero son los mismos números. Por lo tanto, aquí simplemente copiamos el mismo. N menos R más 1 factorial, porque es el mismo. ¿Se fijan? Que este igual con este. Ya. Sacamos el mínimo común denominador. Uno dice, este numerito multiplicado por qué cosa nos da esto. Por nada, por 1, porque es igual. Por lo tanto, nos queda 1 multiplicado por lo de arriba. ¿De acuerdo? Menos este numerito multiplicado por qué cosa nos da esto. Fíjense que este es igual con este, así que ahí no tenemos nada que hacer. Pero aquí tenemos R menos 1 factorial. ¿Por qué cosa tendríamos que multiplicar R menos 1 factorial para que nos diera el R factorial? Por R. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque R menos 1 factorial por R nos da el R factorial que nosotros queremos. Entonces sería menos R multiplicado por N factorial. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿O no? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Fíjense, aquí, ¿podemos factorizar por algo o no? Acá. Acá arriba, ¿podemos factorizar? Fíjense que acá arriba, el denominador lo vamos a dejar tal cual, por n menos r más 1 factorial. Podríamos factorizar por n factorial.
n factorial factor d. N factorial multiplicado por ¿qué cosa nos da n más 1 factorial? Multiplicado por n más 1, ¿cierto? N factorial por n más 1 nos da n más 1 factorial. N más 1 menos r. Y n factorial por r nos da el n factorial por r. Y si ustedes se fijan acá, esto que está acá es lo mismo que n factorial multiplicado por n más 1, n menos r más 1, da lo mismo, ¿cómo lo escribamos? Multiplicado por n menos r más 1, ¿cierto? Partido por r factorial por n menos r más 1 factorial. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Estamos ok? ¿Y qué es igual esto? ¿A qué es igual esto? ¿Podemos simplificar algo acá abajo? ¿Ven algo igual o no? Si ustedes se fijan acá, esto es lo mismo que n factorial partido por r factorial. A ver, este término es igual que este, ¿no es cierto? ¿Qué número, cuál es el número anterior a n menos r más 1? ¿Cuál es el número anterior? Miren, si ustedes tienen un número, el anterior a este es tomar este y quitarle 1, ¿cierto? O sea, sería n menos r más 1 menos 1, pues. O sea, sería n menos r. ¿Se fijan? ¿Lo ven? ¿O no? Sí, pues. Sería n menos r factorial multiplicado por n menos r más 1. Lo que quiero que ustedes vean acá, porque aquí en el desarrollo hay que este término que está acá es igual a n menos r más 1 factorial. Porque es n menos r más 1 por el anterior, que ya vimos que era n menos r en factorial. ¿Ya? ¿Y qué podemos hacer ahora? Este término se simplifica con ese. ¿Y qué nos queda al final? Nos queda n factorial sobre r factorial multiplicado por n menos r factorial. Y pregunta, ¿a qué es igual esto? Esto es lo mismo que n sobre n menos r. ¿Se fijan? Y listo. Llegamos al otro lado. Aquí hay un montón de cosas que se comieron, que están comidas. Pero aquí les acabo de explicar todo el desarrollo. Ya fíjense que teníamos, y llegamos exactamente a lo que teníamos que llegar, que era n sobre n menos r. ¿De acuerdo? Esto es el control de entrada de la clase 12. Ustedes tienen que darle una segunda mirada, estimados. O sea, ustedes no se pueden quedar así con solo una explicación, sino que ustedes tienen que volver a hacerlo y lo van haciendo ustedes. Yo lo que les aconsejo es que tomen el ejercicio y lo vayan haciendo de su puño y letra, en su papel, con su lápiz, y vayan haciendo paso por paso. Y si se quedan pegados, no saben, ¡pum!, le ponen play al video. Lo ponen en pausa cuando ya se encaminen y siguen trabajando. La idea no es aprenderse estos ejercicios de memoria, sino que muy por el contrario, hacerlos, que ustedes los hagan, que ustedes los comprendan. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Ahora vamos con la actividad de salida de la clase 12. Después les voy a dar un recreo y después nos volvemos a juntar para hacer la clase 13 y la clase 14, para que no les vaya a dar dolor de cabeza. ¿Ya? Fíjense lo siguiente. Dice,
dada la sucesión, menos 1, menos un cuarto, menos un séptimo, etcétera, encuentre el término a sub n y a sub 1. Ojo, 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 que nos dan un conjunto de números y no se nos dice si estos están en alguna progresión aritmética o geométrica. Se da la sucesión nomás. Cuando uno se enfrenta a un conjunto de números y no sabe si es aritmética, geométrica o armónica, lo que uno debe hacer es lo siguiente. Tomar un número. Primero, a ver, voy a escribir acá al lado. Lo primero es ver si es aritmética. Progresión aritmética. Primero vamos a ver si es progresión aritmética. Para ver si es una progresión aritmética, uno tiene que tomar uno de los términos, por ejemplo, menos un cuarto, restarle el anterior, ¿se fijan? En este caso es menos menos 1, y eso debería ser igual a menos un séptimo menos menos un cuarto. Ya le voy a sacar una foto, mejor me voy a la pizarra porque el lápiz me está traicionando. Ya, me voy a la pizarra. Sí. Ya, entonces voy a escribir la progresión inicial. Entonces tenemos menos 1, menos un cuarto y menos un séptimo. Primero uno dice, ¿será progresión aritmética? Aritmética. Aritmética. Entonces uno toma un término, y si uno le resta el anterior, tiene que ser lo mismo que tomar uno de los otros términos y restarle el anterior. Si esto dan números que son iguales, entonces vamos a decir que estamos frente a una progresión aritmética, donde el d, que es la diferencia, va a ser el valor igual que nos dé. Menos un cuarto más 1, nos queda menos un cuarto más 1, nos da 3 cuartos, y menos un séptimo más un cuarto, nos queda 7 por 4, 28, nos queda 28, menos 4, 3 partido por 28, y si simplificamos esto, no se puede simplificar, pero claramente estos dos números son distintos, por lo tanto no es progresión aritmética, ¿ya? Después vemos si es, para ver si es una progresión geométrica, súper bueno el ejercicio porque nos permite hacer este trabajo. Para ver si es geométrica, se supone que un término dividido ahora por el anterior debería ser igual a un término dividido por el anterior. Acá nos queda un cuarto, pero esto es distinto de un cuarto. Como estos son valores distintos, tampoco es geométrica. Entonces, bueno, uno dice, la única que me quedaría por ver es si es progresión armónica, ¿cierto? Armónica. Cuando uno está frente a una progresión armónica, cuando uno toma los inversos multiplicativos de cada uno, o sea, los da vuelta en el fondo, fíjense que menos 1 es menos 1 partido por 1, o sea, nos queda 1 partido por menos 1, este al darlo vuelta nos queda menos 4 partido por 1, y este al darlo vuelta nos queda menos 7 partido por 1, o sea, en el fondo, cuando uno está frente a una progresión armónica, uno toma cada uno de los términos, los da vuelta, y ahora con los que le quedaron, uno analiza, perdón, con los que le quedaron, uno analiza si estos están en progresión aritmética. Ahora los cambiamos. Y la pregunta es, ¿estarán en progresión aritmética? Si estos términos están en progresión aritmética, va a significar que la original están en progresión armónica. Entonces veamos si estos están en aritmética. Sería menos 4 menos menos 1, debería ser igual a menos 7 menos menos 4. Veamos, menos 4 más 1 nos queda menos 3. Y menos 7 más 4 nos queda menos 3. Entonces la respuesta es sí. Como estos están en progresión aritmética, implica que sí están en progresión armónica. Entonces, estos términos están en progresión armónica. ¿De acuerdo? Esto es súper buen ejercicio, ¿eh?
da un conjunto de números que no se sepa qué tipo de progresión están, hay que hacer estos 3 pasos para poder detectar si es aritmética, geométrica o armónica. Y nosotros detectamos que estos números están en progresión armónica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Ahora volvamos a qué nos piden en el problema. En el problema nos dice notar que los recíprocos, aquí está la explicación, de una forma, tiene una progresión aritmética, ya, ok. Por lo tanto, una progresión armónica con a ver, ¿qué se pedía? Solución. Ya, primero definir si están en qué tipo de progresiones. Ya, ¿cuál es el término A sub n y cuál es el término A sub 1 de nuestra progresión armónica? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, para hacer eso, el A sub n y el A sub 1. Entonces, volvemos a nuestra pizarra. Ya habíamos visto que están en progresión armónica, entonces vamos a borrar todo lo demás. Cuando uno trabaja con una progresión armónica, lo que uno tiene que hacer es hacer el análisis en el mundo de la aritmética y después devolverse. O sea, en el fondo tenemos que hacer todo el estudio, todo el estudio lo tenemos que hacer aquí, en la aritmética. Y después nos devolvemos a la armónica. Entonces, aquí nos piden el A sub 1 y nos piden A sub n, pero ojo, nos piden de esta. Nosotros vamos a encontrar los de esta y el resultado de esta simplemente para encontrar los vamos a dar vuelta. Y eso van a ser los correspondientes a la armónica, que es con la que nosotros estamos trabajando. Entonces, en esta progresión aritmética, claramente la sub 1 es menos 1, ¿no es cierto? Sería este. ¿Qué cosa es el A sub n? Perdón, cuando uno tiene una progresión aritmética, el D, que es la diferencia, es el valor constante que nos queda cuando nosotros hacemos porque para pasar de aquí a acá, le sumamos menos 3. De aquí para acá, le sumamos menos 3. ¿Se fijan? Entonces la diferencia es menos 3. Y el A sub n en la progresión aritmética es A más n menos 1 multiplicado por D. O sea, en nuestro caso particular, fíjense, insisto, nosotros estamos trabajando como quien dice en la cancha de la aritmética y después nos devolvemos a lo que nos están preguntando. Entonces, en la aritmética sería menos 1 más n menos 1 multiplicado por menos 3. Entonces vamos a esta que está acá, la vamos a ordenar un poquito, nos queda que A sub n va a ser igual a menos 1, menos 3n más 3, o sea, A sub n es igual a 2 menos 3n. Ojo, esta es la forma general de la aritmética y este es el primer término de la aritmética. Para responder la pregunta del ejercicio específico, donde esta es una armónica, nosotros lo que tenemos que hacer simplemente a la sub 1 que encontramos en la aritmética, le sacamos el inverso multiplicativo, o sea, lo damos vuelta. Este es menos 1 partido por 1, nos queda 1 partido por menos 1, que sería menos 1. O sea, 1 partido por menos 1, y eso es menos 1, coincidió, pero si hubiese sido esto un menos 2, por ejemplo, aquí habría sido menos 1 medio. ¿Ya? Y el A sub n, que es este que está acá, fíjense que este es como esto partido por 1, para dar la respuesta en la armónica, tomamos esta fracción y la damos vuelta. Nos queda 1 partido por 2 menos 3n. Y esta es la respuesta de lo que se nos pedía a nosotros en nuestra progresión armónica. ¿Ok? Menos 1 y 2 partido por menos 3n. Ya, vamos al apunte. ¿Se fijan? Ahí está. El menos 1 y el otro. ¿Ya? Y el segundo ejercicio dice, otro ejercicio dice, el quinto término, esta es la de salida, ya, este último pedacito, y de ahí dice, el quinto término de una progresión armónica es 0.1, ¿ya? Estamos en la armónica, acuérdense que nosotros siempre cuando hablamos de armónica tenemos que ir a trabajar a la aritmética,
lo vamos viendo. Dice, es una progresión armónica. El quinto término en la armónica, el A sub 5, es 0,1. Estamos en la armónica. Y el término del lugar 50, A sub 50, es 0,01. ¿Sí? Bueno, este numerito en fracción es un décimo, ¿cierto? Y este numerito en fracción es 1 partido por 100. ¿Sí? Dice, calcular 3 medias armónicas entre el segundo y el sexto término. Ya. Lo primero que vamos a hacer es traducir esto. Esto está en armónica, y ahora vamos a pasar a la aritmética. En la progresión aritmética, si este es A sub 5 en la armónica, 1 partido por 10, el A sub 5 en la aritmética es 10 partido por 1, con ese se dan vuelta. Y el A sub 50 en la aritmética sería 100 partido por 1, se da vuelta. Bueno, no me deja escribirlo, 100 partido por 1. ¿Ya? Entonces, nosotros, insisto, trabajamos en la aritmética y cuando tengamos la respuesta nos devolvemos para el otro lado. Entonces, primero, en la aritmética, si A sub 5 es 10 y A sub 50 es 100, nosotros vamos a saber. A ver, sáquenle una foto a este ejercicio porque de nuevo nos vamos a ir a la pizarra para que yo pueda escribir con calma. Ya, nos vamos a la pizarra. Sáquenle una foto, ¿le sacaron foto? Ya, no, si aunque aparezca ahora, así como súper, como rebelde, si aunque aparezca ahora, igual no vamos a ir a la pizarra. Sí, porque ya, nosotros teníamos lo siguiente. Teníamos, una vez que a uno le fallan, uno ya no tiene que seguir pegado ahí. No. En la progresión armónica, nosotros teníamos que el A sub 5 era 0,1, que era un décimo, y el A sub 50 era 0,01, que es 1 partido por 100. Entonces nosotros trabajamos todo esto en la aritmética y después nos devolvemos, ¿ya? Entonces, en la aritmética, en la progresión aritmética, esto es siempre hay que hacer esto cuando uno tiene un enunciado con armónica. Entonces, A sub 5 sería el inverso de este, digamos, le damos vuelta, 10 partido por 1, o sea 10, y el A sub 50 es el inverso de este, que es 10 partido por 1, o sea 100. Y nosotros sabemos que la aritmética A sub n es A o A sub 1 más n menos 1 por d, ¿no es cierto? Entonces, pensando en esta fórmula, nosotros de acá arriba vamos a tener, ¿qué cosa es A sub 5? Va a ser A sub 1 más 4 multiplicado por d, y esto debería ser 10. ¿Y qué cosa sería A sub 50? Va a ser A sub 1 más 50 menos 1, que es 49 por d, y esto es 100. Y aquí, por ejemplo, tenemos un sistema donde podemos tomar este y restarla de arriba. Nos queda A sub 1 menos A sub 1, eso es 0. 49D menos 4D son 45D, y 100 menos 10 son 90, por lo tanto el D vale 2, ¿no es cierto? 90 partido por 45. Tenemos el D, y por lo tanto de aquí podemos sacar el A sub 1, que sería A sub 1 va a ser 10, menos 4 por 2, 8, o sea, A sub 1 vale 2. Todo esto lo estamos trabajando en la aritmética, ¿ok? Veamos el enunciado. En el enunciado decía que intercaláramos, dice, calcular 3 medias armónicas entre el segundo y el sexto término. Entonces primero vamos a ubicar el segundo y el sexto término. El segundo y el sexto término, y ahí tenemos que poner tres números. Entonces eso lo trabajamos en la armónica, y de ahí los damos vuelta y nos queda la respuesta. Entonces,
En la armónica tenemos el segundo término. ¿Cuál sería el A sub 2 en este caso? A ver, voy a borrar todo lo que aparece antes acá. Ya tenemos teniendo el D y el A. Ya, nosotros tenemos, acá voy a escribirlo acá, el A sub 1 vale 2 y el D vale 2. ¿Ya? Nos dio 2. Me saltó la duda. Nos dio 2, estimados. Sí, y el D era, sí, está bien, está bien. Nos dio 2, está correcto. Ya. Entonces, de nuevo lo voy a escribir acá arriba, el A sub 1 es 2, y la diferencia es 2. Entonces, ¿qué es lo que se nos pide a nosotros? Entre el A sub 2 y el A sub 6, poner 3 términos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué términos vamos a encontrar acá? Esa es la pregunta. Bueno, si este es el A sub 2, este es el A sub 3, el A sub 4 y el A sub 5, ¿cierto? ¿Y qué cosa es A sub 3? Insisto, estamos en el terreno de la aritmética. Es el A sub 1, que es 2, más el n menos 1, que sería 3 menos 1, que es 2, por d, pero d vale 2, o sea, va a ser 6. ¿Cuál va a ser el A sub 4? Sería 2 más 4 menos 1, que es 3, multiplicado por 2, o sea, va a ser 8. Bueno, lo podríamos haber sacado igual, no estoy sumando de 2 nomás, pero bueno, estoy ocupando la fórmula. A sub 5 va a ser 4 multiplicado por 2, o sea, 10. O sea, en el fondo los numeritos son 6, el 8 y el 10. Pero ojo, esa no es la respuesta nuestra. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dicen que intercalemos 3 entre el A sub 2 y el A sub 6. Entonces, ahora volviendo a la armónica, ¿cuál sería el A sub 2 de la armónica? El A sub 2 de la armónica es el A sub 2 de esta. ¿Cuál es el A sub 2? El A sub 2 es, si este es 6, y sabemos que le estamos agregando 2 para pasar al otro, este sería 4, ¿cierto? Y el A sub 6 sería 12, ¿cierto? Porque le agregamos 2. Entonces, si el de la aritmética es 4, el de la armónica es un cuarto. ¿Cuál sería la sub 3? Esto al revés. Si es 6, este sería un sexto, después el otro es un octavo, después el A sub 5 es un décimo, bueno, y el A sub 6 es 1 partido por 12. Entonces serían los números que intercalamos, serían esos 3 que están ahí. Un sexto, un octavo y un décimo. ¿De acuerdo? Volvamos a nuestro apunte. Ahí están, un sexto, un octavo y un décimo. ¿Se entendió? Espero yo. Entonces, cada vez que enfrentemos problemas donde sean en armónica, tenemos que hacer toda la pega en la aritmética y después devolvernos a la armónica, y responder en la armónica, los inversos simplemente. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. ¿Alguna pregunta, estimados? Ya. Tenemos lista la clase 11, la clase 12. Les voy a dar un recreo, a ver, son las 5:12, les voy a dar 30 minutos de recreo para que vuelvan así bien descansaditos, descansen un rato, vean sus redes sociales, flojen, media hora, 30 minutos, no hagan absolutamente nada más que descansar, y un cuarto para las 6 nos volvemos a encontrar para que veamos las clases, los 2 controles de la 13 y los 2 controles de la 14. ¿De acuerdo? Listo. Pausa. Ya, entonces, como les dije recién, este es un ejercicio binomio de Newton. Dice, da la expresión algebraica tanto, calcular y simplificar el término central, ¿ya? Entonces, primero tenemos que darnos cuenta cuál es el término central, ¿ya? Cuando nosotros hablamos en un binomio de Newton, lo que hay que hacer, a ver, voy a hacerlo un poquito, voy a sacarlo para afuera, lo voy a hacer en la pizarra. Ya. Y así aprovecho de recordar varias cosas más del binomio de Newton.
en general, en el binomio de Newton, la fórmula del binomio de Newton es A más B elevado a n, la sumatoria desde k igual a 0 hasta n, de n sobre k, por a elevado a n menos k, por b elevado a k, ¿no es cierto? Y esta que está acá corresponde a la fórmula. Ya. Entonces, en nuestro ejemplo, en nuestro caso particular, bueno, fíjense que cuando el n es par, estamos hablando focalizado en el término central, cuando en el par tenemos un término que sería el primer término, el segundo término, etcétera, etcétera. Este es cuando k vale 0, por ejemplo, cuando k vale 1, supongamos que n sea 4, cuando k vale tercer término, cuarto término, 0, 1, 2, y cuando k vale 3. Entonces, la sumatoria desde 0, 1, 2, 3 y hasta que k vale 4. Cuando el n es un número par, término central va a haber uno solo que sería el tercer término, ¿cierto? Que es cuando k vale 2, por ejemplo. O sea, bueno, en el caso particular. Si el n es par, así lo vamos a generalizar, el término central es cuando k es igual a n partido por 2. A ver, el primer término, segundo término, tercer término es cuando k vale 2. ¿Se fijan? Y aquí se obtiene el término central. Cuando el n es impar, vamos a tener dos términos centrales. Uno es cuando k vale n menos 1 partido por 2, y el otro es cuando k vale n más 1 partido por 2. Hay dos términos centrales. ¿De acuerdo? ¿Ya? En nuestro caso particular de nuestro ejercicio, del binomio Newton que nosotros tenemos acá, tenemos el binomio es 3x al cuadrado menos 1 partido por 5x al cubo. Perdón. Por i, y todo esto elevado a 20, ¿cierto? El n, nuestro n es 20. Ya, por lo tanto, como es par, es cuando k vale n partido por 2. O sea, es cuando k vale 20 partido por 2, cuando k vale 10. Entonces lo que tenemos que hacer, primero escribimos la fórmula del binomio Newton. Dice la sumatoria desde k igual a 0 hasta n, de n sobre k, por el a. Fíjense que el a en este caso, en este ejercicio, es 3x cuadrado. El b con signo y todo, hay que ponerle el signo, ¿cierto? Bueno, y el n vale 20, y tenemos el n, el a y el b. Entonces, el a sería 3x cuadrado elevado a n menos k, por el b, elevado a k. Ya, esa es la fórmula del binomio de Newton, de este que está acá. Entonces, cuando k vale 10, nosotros tenemos que el término central es cuando k vale 10, o sea, va a ser todo este término, todo el argumento que aparece dentro de la sumatoria, reemplazando por k igual a 10, o sea, va a ser 20 sobre 10 por 3x al cuadrado elevado a 20 menos 10, multiplicado por menos 1 partido por 5, x al cubo y elevado a 10. ¿Ya? Y el resto hacer el desarrollo de este, bueno, no lo podemos hacer. Es 20 factorial partido por 10 factorial, ¿cierto? Por 20 menos 10, que sería 10 factorial, multiplicado por 3 elevado a 10, por x elevado a 10, por y elevado a 20, que sería 2 por 10, 20,
por menos 1 elevado a 10, partido por 5 elevado a 10, por x elevado a 30, por y elevado a 10. Y después lo que tenemos que hacer, vamos a simplificarlo un poquito, entonces esto va a ser igual a 20 factorial sobre, bueno, 20 factorial sobre 10 factorial por 10 factorial, aquí vamos a propiedad de potencia. Primero los números, 3 elevado a 10, menos 1 elevado a 10, esto es 1, ¿no es cierto? Y esto nos queda 3 elevado a 10, partido por 5 elevado a 10, por potencia de x, x elevado a 10, dividido por x elevado a 30, sería x elevado a 10 menos 30, que es menos 20, por el y elevado a 10 menos 20 menos 10 y elevado a 10. O sea, esto va a ser igual a 20 factorial partido por 10 factorial por 10 factorial multiplicado por 3 quintos elevado a 10 por x elevado a menos 20. Bueno, podemos escribir ese x elevado a menos 20 en el denominador, por y elevado a 10 partido por x elevado a 20. Este numerito que está acá, uno lo puede calcular, digamos, la parte numérica usando la calculadora, y nos va a quedar este término. ¿De acuerdo? Que corresponde al término central, el término que ocupa, que está al centro del desarrollo del binomio. Ya, al hacer todos los desarrollos, los cálculos y todas las cosas, se fijan, nos va a quedar este horrible, gigante número feo que está ahí. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, ahora vamos a ver el otro control, que es el de salida. Denme un segundo, vuelvo inmediatamente. De geometría analítica, ¿ya? Entonces, dice este problema, este ejercicio, dice, los vértices de un triángulo, perdón, rectángulo son los puntos 1,-2, 4,-2 y 4,2. Determinar las longitudes de los catetos y la longitud de la hipotenusa. A ver, lo que yo sugiero hacer siempre acá es hacer el dibujo de los puntitos, para que uno se ubique un poco en el plano. Entonces, me vino como una alergia fuerte. Hace tiempo que no me daba alergia. Curioso. Ya, el punto 1,-2. X igual a 1, 1,-2 ese sería el primer punto, ¿no es cierto? Este es el punto 1,-2. Después el 4,-2. 2, 3, 4, acá el 4,-2. Después el punto 4,2. 1, 2, 4,2. Y este es el 4,2. Este y este, ¿cierto? Bueno, más o menos. Y ese sería el ángulo recto. ¿Okay? Ya no lo puedo dibujar. Entonces, lo que hay que hacer simplemente acá es usar la fórmula de la distancia entre dos puntos, ¿no es cierto? O sea, la distancia, no puedo escribir la fórmula. La distancia entre un x1 y 1, un x2 y 2. ¿Ya? Entonces, la raíz de el x1, por ejemplo, el x1 menos x2 al cuadrado, que sería 1 menos 4 al cuadrado, más el i1 menos el i2, que es lo mismo que tener el i2 menos el i1 menos el i2, que sería menos 2 menos menos 2, que nos quedaría un 0, menos 2 más 2 al cuadrado, y esto al desarrollar nos queda la raíz de 9, que es 3. Y lo mismo hacemos, la misma fórmula, ocupamos la distancia entre dos puntos para calcular la raíz de 25, que es 5, y lo mismo con el otro valor. Y súper sencillo, porque ahí tenemos al tiro los catetos 3, 4 y la hipotenusa 5, que siempre la hipotenusa tiene que ser más grande, obviamente, que los otros catetos. ¿Ya? Así de facilito. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Quería anotar la fórmula de
Les voy a anotar la fórmula de la distancia entre dos puntos por si a alguien se le ha olvidado. La distancia entre el punto x1, y1 y el punto x sub 2, y sub 2 es la raíz de el x1 menos el x2 al cuadrado, x sub 2 al cuadrado, más el i1 menos el i2 al cuadrado. Eso es la distancia entre el punto x1 y 1 y el x2 y 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok. Ya, ahora nos vamos a la clase. Esto que acabo de explicar recién corresponde a la clase 13. Nos vamos a ir a la clase 14. Clase 14, clase 14, clase 14. Acá está. Ya. Entonces. Perdón. Ya. Clase 14. Entonces. Parece que no lo están viendo ustedes. Ya. Acá tenemos el control de entrada de la clase 14. Sea el triángulo ABC, cuyos vértices son el A. De la misma manera lo vamos a dibujar. Siempre es conveniente hacer los dibujos. El punto menos 2,1, menos 2,1 sería el punto A. Menos 2,1. El punto B es 4,7. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 5, 6. Ya, quedé corta. Quedé corta. Así, un poquito más para arriba esto. Ya, vamos a dibujar el punto A de nuevo, una escala más pequeñita para que alcance todo. El menos 2,1 acá. Este sería el punto A, el menos 2,1. El punto B es el 4, 1, 2, 3, 4,7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos. Ese sería el punto B, el 4, menos 7, y el punto C en el 3,6, 3,6, 1, 2, 3, 4, 3,6, como por acá más o menos. Ya, pero ya no me dejó dibujar. Ya, en algún momento va a volver a la vida el lápiz. Ya, se supone que ahí estaría el punto C. Hallar la ecuación de las rectas que pasan por los vértices A, B y C. Y son paralelas a los lados opuestos. A ver, dice, hallar la ecuación de las rectas que pasan por estos puntos y son paralelas a los lados opuestos. Ya, perfecto. Entonces, vamos a dibujar el punto C. No me deja dibujar, no me deja dibujar. Sáquenle foto al enunciado y nos vamos a la pizarra de nuevo. El lápiz traidor. Cuando quiere, ve, ahora que uno le amenaza con que uno va a ir a la pizarra, se porta bien. Si no, se porta pésimo, me hace trabajar doble, más encima. Ya. Ya, tenemos el punto A, menos 2,1. Punto B, 4,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4,7. El punto B es el 4, menos 7.
Ah, me equivoqué, el 4, menos 7, yo dije 4,7. 4, menos 7, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, menos 7 por acá abajo, B es el 4, menos 7, y el C es el 3,6. 3,6. Este es el C, 3,6. ¿Ya? Ok, entonces, se supone, aquí nosotros tenemos un triángulo. Ya, entonces, dice encontrar, tenemos este triángulo, y dice hallar la ecuación de las rectas que pasan por los vértices y que son paralelas a los lados opuestos. Entonces, por ejemplo, tenemos que encontrar una recta, que la voy a dejar con la pieza azul, que sea paralela a esta y que pase por este que está acá. O sea, en el fondo estamos buscando una recta más o menos así, si uno la grafica. ¿Ya? Vamos a encontrar una de estas porque las otras son equivalentes. ¿Ya? Entonces vamos a llamar esta recta L, ¿se fijan? Y después una que pase por esta, que sería así, paralela con este. Y después una que pase por este, que sea paralela con este otro lado, sería ese. ¿Ya? Entonces, para encontrar esta recta que pase por este punto y sea paralela con esta otra recta, o sea, por ejemplo, esta recta, si le llamamos L sub 1 y a esta recta le llamamos L sub 2, L sub 1 tiene que ser paralela con L sub 2. ¿Qué significa que estas dos rectas sean, voy a borrarle sean paralelas? Significa que tienen que tener pendientes iguales, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a sacar es la pendiente de la recta L sub 2. Cada vez que uno tenga dos puntos, la pendiente de una determinada recta que pase por dos puntos es el I2 menos el I1 partido por el X2 menos el X1. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que este X1 I1 y este es X2 I2. Entonces, usando la fórmula va a ser el I2 menos el I1 partido por el X2 menos el X1. Entonces nos va a quedar 6 más 7 son 6 más 7 son 6 más 7 son 13 y partido por menos 1, o sea la pendiente es menos 13, ¿de acuerdo? Por lo tanto la pendiente de la recta L1, que es la que nosotros andamos buscando, tiene que ser menos 13, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos de la pendiente de la recta que nosotros andamos buscando? Tenemos la pendiente y tenemos el punto A. Entonces, ¿qué fórmula ocupamos? Ocupamos la fórmula punto, pendiente. ¿Y cuál es esta fórmula? La voy a escribir por acá arriba. La ecuación punto pendiente es I menos I sub 1 igual a M por X menos X sub 1. ¿Ya? Ahora, obviamente, ya no tenemos como Y1 y 1 y sino que el punto que nosotros sabemos que pertenece a la recta, que es esta, por lo tanto, esto es como el X sub 1 y este es el I1. Entonces va a ser I menos 1 igual a la pendiente, que es menos 13, por X menos X1, que sería X menos menos 2. Entonces nos va a quedar I menos 1 igual a menos 13 por X más 2. O sea, la ecuación de la recta, si nosotros despejamos, nos queda menos 26 más 1, por lo tanto la ecuación solicitada, o sea, el L sub 1, la recta esta que está acá, que es paralela a esta otra, es igual a menos 13x menos 25. Esta ecuación que está acá abajo, corresponde a la ecuación de la recta esta que es paralela a esta otra y que pasa por el A. Para sacar las otras tres se hace exactamente el mismo procedimiento. ¿Ya? Fíjense acá, y ahí ustedes corroboran. Fíjense, esta es la que acabamos de encontrar nosotros.
la que pasa por el punto A. ¿Se fijan? Y lo mismo se hace para las otras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bien, vamos al siguiente ejercicio. El control de entrada y salida. Ya. Bien. Veamos ahora. Ahora, se pide calcular el área de la región encerrada por estas rectas. Entonces lo primero es dibujar las rectas, ¿no es cierto? Acordémonos que para dibujar las rectas, nosotros tenemos que, por ejemplo, para dibujar esta que está acá, el resto es equivalente, uno despeja y en función de x, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar menos 2x menos 4, o sea, igual a menos 2 quintos x menos 4 quintos, ¿cierto? Entonces tenemos despejada y en función de x, uno se puede dar una pequeña tabla de valores. Cuando x vale 0, y vale menos 4 quintos. Cuando x vale 1, y vale menos 1, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar el 0, menos 4 quintos, que sería aquí abajo más o menos, y el 1, menos 1, que sería este punto que está acá. Entonces esta recta que está acá en rojo, corresponde a esta recta que está acá. ¿De acuerdo? Y así de la misma manera dibujan esta otra y dibujan esta otra. Ya. Entonces, fíjense en lo siguiente. Primero vamos a encontrar los vértices del triángulo. ¿Cómo encontramos los vértices del triángulo? Primero encontrando cada uno de estos puntos. Por ejemplo, este puntito que está acá corresponde a la intersección de la recta 2x más 5y más 4 igual a 0, que es la recta en rojo, y la recta en negro, a ver, la recta negra, ¿a cuál de estas equivale? A ver, y igual a 1 menos x, cuando x vale 0, y vale 1. La recta negra equivale, la voy a poner con lápiz, esta recta negra equivale a la gráfica de esta. ¿Se fijan? Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 1, y vale 0. Esta que está acá arriba corresponde a la gráfica de la recta negra, y esta verdecita corresponde a la gráfica de esta. Ya usando lo mismo, despejan y en función de x y se dan una pequeña tabla de valores. Entonces, para encontrar, por ejemplo, este vértice que está acá, hay que resolver el sistema formado por la recta, por la recta roja, que era 2x más 5y más 4 igual a 0, y la recta negra, que es y igual a 1 menos x. Entonces, para resolver este sistema, simplemente como tenemos acá abajo despejada y en función de x, lo reemplazamos arriba, y nos queda 5 por 1 menos x más 4 igual a 0, y desarrollamos. Entonces nos queda 2x más 5 menos 5x más 4 igual a 0. Entonces nos va a quedar 3x, pasándolo para allá, porque ahí nos queda 2x menos 5x menos 3x, o sea, si lo pasamos para allá nos queda 3x positivo, y 5 más 4 es 9, por lo tanto x vale 3. Y si x vale 3, el y vale 1 menos 3 sería menos 2, ¿se fijan? Menos 2. Ah, ya, y ahí el lápiz se me chingó. Ajá. Entonces ahí obtenemos este punto que es el 3, menos 2. Este puntito que está acá es el 3, menos 2. ¿Cómo encontramos los otros? De la misma manera. Tomamos la ecuación de esta recta roja y resolvemos el sistema de la ecuación de la recta roja con la recta verde y obtenemos ese otro vértice. Y después tomamos un sistema con la recta negra, con la recta intersectado con la recta verde, y vamos a obtener el tercer punto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ah, ahí volvió la vida. Nos queda igual a 1 menos 3 menos 2. Por lo que se genera este punto es el 3, menos 2. ¿De acuerdo? Ok. Teniendo ahora, dice calcular el área. A ver, nosotros acá estamos haciendo esto paso por paso. Hasta este momento
dibujamos las rectas, tenemos los vértices, cada uno de estos puntitos que están acá. Fíjense, ese puntito es el 3, menos 2, este punto que está acá es el menos 1,2, y este otro punto es el menos 2, perdón, este es el menos 2,0. A ver, lo vamos a dibujar. Este puntito que está acá es el 3, menos 2. No se ve bien. Este punto es el 3, menos 2. Este otro punto es el menos 2,0. Y este puntito que está acá es el... a ver, este es el menos 2,0. Este es el menos 2,0. Este que está acá arriba es el menos 1,2. Ahora, se supone, este triángulo que está acá no es un triángulo rectángulo, por lo tanto necesitamos encontrar, si consideramos una base, por ejemplo, nosotros podemos considerar este como la base, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la magnitud de la base? Va a ser la distancia entre estos dos puntos, ¿cierto? Si esta es la base, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, la distancia entre estos dos puntos, que sería la distancia entre el menos 1,2 y el menos 2,0, nos va a dar raíz de 5, que es la base. Ahora nosotros necesitamos conocer una altura, ¿cierto? Entonces, si consideramos esta como base, necesitamos conocer una altura, que sería una recta que pasa de aquí a acá. Ahora, tengo una pregunta. Este triángulo, así mirándolo nomás al ojo, nosotros no sabemos si es un triángulo rectángulo, pero podría ser un triángulo recto. ¿Cómo no sabe si este es un ángulo recto? Lo que tendríamos que sacar es que este que está acá sea un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, significa que esta recta, la recta verde con la recta negra, son perpendiculares, ¿no es cierto? Y recordemos, ¿cuándo dos rectas son perpendiculares? Cuando la multiplicación de sus pendientes nos da menos 1, ¿ya? Entonces, bueno, no es el caso de este ejercicio, pero, por ejemplo, cuando M1 multiplicado por M2 nos da menos 1. Eso significa que una recta L1 es perpendicular con una recta L2. Me acordé nomás para recordarlo, ¿ya? Entonces, en este caso particular no se produce eso. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si consideramos esta como base, nosotros tenemos que trazar una recta que corresponda a la altura de esta con esta. O sea, es como encontrar por ejemplo, esa recta que estoy dibujando ahí con la línea delgada verde, donde aquí se forma un ángulo de 90 grados, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a considerar, en realidad, la altura, lo que nos conviene hacer es considerar la recta que pasa por uno de los vértices, perdón, que pasa por este punto, y que cae acá abajo en 90 grados, ¿cierto? Uy, se me quedó súper chueco. No, le voy a hacer de un color que se note más. Fucsia, no hay ningún fucsia acá. Por ejemplo, ajá, y ahora se me reveló el lápiz. No sé si se alcanza a ver. Eso que está ahí con fucsia es la recta que nosotros vamos a buscar, porque esta recta, la distancia, este pedacito que está acá, es la altura que nosotros vamos a tomar, ¿ya? Fíjense cómo sabemos esa magnitud. Para saber esta magnitud, en el fondo, es la distancia que hay de una recta con un punto. Nosotros sabemos, tenemos la ecuación en general que nos da la distancia de una recta. Por ejemplo, si tenemos la recta AX más BY tiene que ser escrita de esta manera, más C, la distancia de esta recta, se supone que uno escribe la recta así, de esta forma, X más BY más C igual a 0,
con un cierto punto, x sub 0, y sub 0, la fórmula de la distancia de una recta y un punto es igual al valor absoluto de a por x sub 0 más b por y sub 0 más c, partido por la raíz del a al cuadrado más el b al cuadrado. Esto que está acá, esta fórmula, corresponde a la distancia que hay entre un punto x sub 0, y sub 0 y una cierta recta L que tiene por ecuación a x más bi más c igual a 0. O sea, corresponde a esta distancia, que es la que es lo que mide ese segmento, que cae justo en 90 grados. Entonces, esta distancia que está acá, es la distancia que está acá, y que nosotros vamos a considerarla como la altura. ¿Ya? Entonces, fíjense que este puntito que está acá abajo, primero tenemos que tener la recta verde, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la recta verde escrita, sí, esta que está acá. Esta es la recta verde. ¿Ya? Esta es la recta verde. Entonces la distancia de esta recta a este punto, acordémonos que este punto es el 3, menos 2, entonces simplemente reemplazamos. ¿Cómo se reemplaza en la fórmula? Es el valor absoluto, el a vale 2, por el x. Se fija, este punto es como el x sub 0 y el y sub 0. Entonces va a ser 2 por 3, 6, menos el i, que sería menos 2, nos quedaría más 2, más el 4. Y esto partido por la raíz de lo que acompaña a x, fíjense que aquí es lo que acompaña a x al cuadrado, el a, que sería 2 al cuadrado, más el b, que es lo que acompaña a y al cuadrado, lo que acompaña a y es un menos 1, nos quedaría más menos 1 al cuadrado, bueno, que al final es 1, entonces nos queda 12 partido por la raíz de 5. ¿Y qué acabamos de obtener? Ese valor, 12 partido por la raíz de 5, corresponde a lo que mide la altura. Teniendo la base y teniendo la altura, nosotros ¿qué sabemos? Sabemos que el área de un triángulo es la base por la altura partido por 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, simplemente ahora reemplazamos. Nos va a quedar la base, que es raíz de 5, multiplicado por la altura, que es 12 partido por raíz de 5, y esto dividido por 2, ¿cierto? Entonces, el área vale, se simplifica este con este, nos queda 12 partido por 2, 6. Y esa es la respuesta del ejercicio. ¿Se entendió más o menos? Antes de borrar los escritos, ¿se entendió? ¿Hay alguna pregunta? Estimados. ¿No? Chicos, ya están cansados, ya no me hablan. 6 unidades cuadradas, bueno, porque un área. ¿Ya? Y eso. Hicimos la 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14. A ver, me faltan 2. Oh, ya me perdí de la... 11, 12, 13, 14. Esta era la 14. Ah, me falta la 15, 16 todavía parece, ¿o no? A ver. No puedo creer esto, a ver qué